Muchas gracias. Buenas noches en esta última charla que vamos a tener. Les voy a pedir sí, que por favor pongan sus camaritas, quiero ver sus caras, no solamente sus fotos o cascas en negro. Los más posibles pongan por favor sus cámaras, así tenemos un contacto visual. Y otra vez le pedimos al Señor, Espíritu Santo, danos tu revelación en esta noche. Lo pedimos en tu nombre. Amén, Señor. Gracias. Bueno, ayer estuvimos hablando sobre la importancia que tuvieron los cristianos en la historia, cómo desafiaron el pensamiento. Primero quiero saber si me escuchan bien. ¿Están escuchándome bien? Háganme así. ¿Me ven bien? Perfecto. Bueno, me alegro mucho. Estuvimos hablando cómo los cristianos influyeron en las diferentes áreas de la sociedad, cómo históricamente crearon los hospitales, la Cruz Roja, cómo terminaron con la esclavitud, cómo terminaron también con la indignidad que había hacia la mujer, cómo dignificaron también a los niños. Bueno, todas estas cosas maravillosas que Dios usó a los cristianos para levantar preescolares, universidades, en fin, una cantidad de instituciones. De lo cual nos lleva a una conclusión que no dimos ayer, que para transformar una nación no solamente hay que transformar conductas, pero también hay que transformar instituciones y leyes, porque las ideas se van a plasmar en instituciones y en leyes. Por eso los cristianos crearon instituciones como los hospitales, o como la Cruz Roja, o como la carrera de enfermería. Crearon nuevas leyes, como la que ponía fin a la matanza de los niños, ¿no es cierto?, que nacían débiles y deformes. Así que esta es una realidad, que los cristianos influyeron en cambiar leyes e instituciones. En otras palabras, evangelizaron las ideas, no solamente a las personas. Y entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esto, tenemos que hablar del concepto de cosmovisión, que es la manera en que uno interpreta la realidad. Y dijimos que había tres cosmovisiones fundamentales. Una era la cosmovisión bíblica, donde habla de que Dios creó el universo, es decir, que Él es el inicio, porque el inicio define todo. En segundo lugar, hablamos de que el universo no fue creado, sino fue obra de las casualidades, y esta es una cosmovisión humanista atea. Y en tercer lugar, la cosmovisión panteísta, que está diciendo que la naturaleza es el centro, que Dios no creó el universo porque el universo siempre existió. Y esas son las tres grandes cosmovisiones, la bíblica, la humanista y la panteísta. Ahora vamos a enfrentar un poquito las dos cosmovisiones, bíblica y humanista atea. Y hablamos del ser, y dijimos que el ser, desde una perspectiva humanista, es alma, es decir, mente y cuerpo. Y que el ser humano, desde una perspectiva bíblica, es espíritu, alma y cuerpo. Es decir, son tres elementos versus dos elementos que se daban en la cosmovisión humanista. Y también dijimos que en la cosmovisión humanista el principio, centro y fin era el hombre, y en la cosmovisión bíblica el principio, centro y fin es Dios. Y a partir de ese paradigma, a partir de esa premisa, vamos a comenzar a hablar sobre la transformación de la sociedad. ¿Ya? Me alegro que Carolina, cada vez que escucha, quiere salir corriendo a transformar la sociedad. Espero que ustedes hagan lo mismo, porque necesitamos muchos transformadores de sociedad, de sociedades, realmente. Ahora, cuando vamos a hablar de transformar la sociedad, si decimos, por ejemplo, vamos a transformar Chile, Chile es muy grande, no solamente geográficamente, sino es muy grande en cuanto a diversidad. Es decir, es difícil alcanzar Chile. Pero si cada uno de nosotros comienza a ponerse como meta cómo transformar un área de la sociedad, es decir, dividimos la sociedad en áreas, entonces se hace más sencillo. Por ejemplo, el área de la educación, o el área de la familia, o el área de la religión, o el área de las comunicaciones, o el área del gobierno. Entonces ya nos vamos enfocando y formando redes
que van apuntando a transformar esa área de la sociedad. Por eso quiero comenzar diciendo que es importante dividir la sociedad en áreas, no necesariamente geográficas, o no solamente geográficas, sino en áreas de influencia. Les llamo así, áreas de influencia en la sociedad. Y entonces vamos a comenzar con la primera área, que es el área de la familia, el área de la familia. Ahora, esto es muy importante porque familia es lo que Dios dice que es familia. ¿Se da cuenta? No es cualquier cosa. La familia es lo que Dios dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, hombre y mujer. Eso es familia, eso es matrimonio. No es lo que a alguna persona se le ocurrió, a algún humanista se le ocurre. ¿Me explico? Si Dios es el principio, centro y fin, familia es lo que Dios dice que es familia. ¿Me explico? Si la cosmovisión es humanista, familia es lo que el hombre determina que es familia. Y el hombre, ¿qué va a decir? Bueno, familia es donde hay amor, no importa lo que sea. Ahora, amor puede haber entre dos perros, podría haber el amor de un hombre con un perrito, o hay mucho tipo de amor, ¿ya? Y no es de extrañar que en los próximos años, ya estamos en eso, pero va a haber cada vez más, que la familia tenga una gran diversidad, porque cada uno va a inventar su concepto de familia. Por ejemplo, familia podría ser dos hombres, me explico, dos hombres forman un matrimonio y forman su familia allí, pero ¿por qué no? Podrían ser dos hombres con dos mujeres, ¿ya? Y eso es el concepto de matrimonio. ¿Y por qué no dos hombres con dos mujeres más un perrito? Pero no el perrito como mascota, sino como parte de la pareja, es decir, involucra relación sexual. ¿Y por qué no dos hombres con dos mujeres, con un perrito, con un niño de 5 años? Pero el niño de 5 años no como hijo ni como nieto, sino como parte integrante del matrimonio. ¿Y por qué no dos hombres con dos mujeres, con el perrito, con el niño de 5 años, con el abuelito del niño, pero no como abuelito, sino como parte de ese ente llamado matrimonio? ¿Por qué no? ¿Y por qué no dos hombres con dos mujeres, con el perrito, con el niño de 5 años, con su abuelito, más un muerto? ¿Por qué no? Siempre que el muerto haya dado su consentimiento antes de morir, sí. ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber un matrimonio así? No, eso es mucha exageración. ¿A quiénes les parece que lo que estoy diciendo es una exageración? La verdad, levante la mano, a ver. ¿A quiénes les parece? ¿Ya? Que es una exageración. Levante la mano. Ok, a ustedes les digo, intolerantes, discriminadores. ¿Quiénes se creen que son ustedes para limitar la diversidad de la cual estoy expresando? ¿Por qué ustedes dicen que no? ¿Quiénes son ustedes para limitarlo? Ustedes tienen un espíritu de intolerancia. Porque cuando uno habla de, obviamente estoy diciendo un chiste ya. Cuando uno habla de diversidad, sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. ¿Quién le pone el límite a eso? Nadie. Por eso mejor tomar los principios de Dios y decir, familia, matrimonio, es lo que Dios dice que es. ¿Ya? Quiero decirles que algunas cosas de las que yo mencioné no son tan exageradas. En Latinoamérica todavía son exageradas, pero ya en Europa y en Estados Unidos se está hablando seriamente de varias de estas cosas, no todas unidas, como ya dije, pero sí se está hablando del tío con el sobrino, del abuelo con el nieto, del perrito, ¿no? con su amo. ¿Cómo manifiesta su consentimiento el perrito? Si mueve la cola, quiere decir que está contento de estar con el amo, que quiere unirse a él sexualmente. ¿Ya? Con los muertos, ya esto existe, se llama necrofilia, ya existe, siempre que el muerto haya dado su consentimiento antes. Con menores de edad, que nosotros llamamos pedofilia, pero en realidad tú eres un intolerante al llamarlo pedofilia, deberíamos llamarlo sexo intergeneracional. ¿Ya? Es decir, no está mal, sino es sexo intergeneracional. Y esto está sostenido por ya varios científicos, autores, escritores. No crean que lo que estoy diciendo es una tontería, ni es exagerado. Vamos en esa dirección. ¿Ya? Vamos, no sé cuántos años tardaremos, pero vamos en esa dirección.
Bien, así que la primera cosa que tenemos que decir es que matrimonio y familia es lo que Dios dice que es. Pero además, la familia, desde una perspectiva bíblica, cumple un, eh, un rol muy importante, y que es el rol de la hospitalidad. Fíjense lo que dice Mateo 25:35, tengo que ir un poquito rápido. Dice, porque fui forastero y me recogisteis. Fui forastero y me recogiste. Y miren lo que dice aquí Isaías 58:7. El ayuno que él escogió es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa. Es decir, en tu casa. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero cuando nosotros vemos una persona con mucha necesidad, por ejemplo, un drogadicto, una prostituta, cosas así, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿A qué institución le puedo mandar? A ver, le podríamos mandar a Jucum, no, hay un hogar de rehabilitación, podría ser, hay un lugar, una institución que se especializa en menores, en fin. Pero fíjese lo que dice la Biblia, que lo albergues ¿dónde? En tu casa. ¡Wow! Ese es un paradigma muy interesante. Ahora, yo entiendo que no podemos a todas las personas necesitadas albergarlas en nuestra casa. Y también entiendo que hay personas que tienen una necesidad de especialistas, ya que necesitamos mandarlo a alguna institución. Pero yo lo que te quiero animar es que oremos. Algunas amas de casa dicen, Señor, yo quisiera ser una misionera en África. Y no saben que a través de su hogar pueden ser tremendas misioneras, que pueden ser su hogar reinterpretadas la función del hogar bíblicamente como lugar de evangelización. Lo que yo les voy a contar ahora, no lo tomen como ejemplo. Es más, no lo hagan, ¿ok? Lo que les voy a decir ahora. Especialmente si eres hombre. Y si son mujeres, no lo juzguen hasta que termine la historia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, voy a contarles la historia. Cuando yo tenía 18, 20 años, supe de una chica que vivía en la calle. La chica era prostituta. Y Dios me habló de llevarla a vivir conmigo a la casa. Entonces, cuando Dios te dice una cosa de ese tipo, lo mejor es que consultes con tu autoridad, porque puede ser que estés completamente errado. Así que yo consulté con mi autoridad, que era mi mamá, y le dije, mamá, ¿qué te parece si nos traemos a esta chica prostituta a vivir con nosotros? ¿Qué dice una mamá cuando alguien le dice eso? A ver, dígame. Cristian, habla el micrófono. ¿Qué dice la mamá cuando uno dice eso? A ver, quiero escucharles. Estás loco. No. Loco, muy bien. ¿Qué otra cosa dice? ¿Y tú qué estás pensando acaso? ¿Qué estás pensando acaso? ¿Cómo ¿Qué se más? te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Muy bien, está bien. Suficiente. ¿Sabes lo que dijo mi mamá? Lo que yo creo que hay que decir. Oremos. Veo que no se nos ocurre decir eso. Mamá dijo, oremos, y después de orar me dijo, es del Señor, trae la casa. Así que vino a vivir con nosotros. Al tercer día que vivía con nosotros, nos dijo, a ustedes no los soporto más. Ella no nos soportaba a nosotros, así que se fue. Pasaron 2 años, y después de 2 años volvió. Volvió en una actitud distinta. Un segundito, parece que Ricardo quedó sin audio. Se cayó el internet acá, primera vez que me pasa en medio de una conferencia. No recuerdo que me haya pasado otra vez, pero le pegamos a Satanás por el lado de conectarnos con el celular. ¿Ya? Bueno, sigamos. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Todavía están acá? ¿No se fueron? Bueno. Entonces, les estaba contando de esta chica que vino a casa y nos preguntó qué tenía que hacer con su bebé. ¿Lo aborto o no? Y le hablamos de Cristo
ella se entregó al Señor, se entregó a Cristo y dijo, este bebé va a tener mamá. Así que tomó la decisión de tener el bebé y fue a hablar con el muchacho amablemente le dijo, estúpida, idiota, ¿quién te crees que eres? ¿No, no sabes tu condición? ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? Ella dijo, bueno, la familia Rodríguez. Ah, bueno, voy a hablar con ella. Y vino furioso a hablar con nosotros. Para hacer el cuento corto, le hablamos de Cristo, se entregó al Señor también, él. Así que fue a su familia, le dijo, familia, este bebé va a tener mamá y va a tener papá, porque me voy a casar con ella. Y se casaron. Pasaron 42 años y desde hace un par de años atrás, 4 hijas, varios nietos, todos siguiendo a Cristo. Así que nuestro hogar puede ser realmente un lugar maravilloso, ¿no es cierto?, para la gloria de Dios, si lo tenemos como herramienta de evangelización. Bueno, luego, la segunda área es el área de la religión, o lo que podríamos llamar iglesia. Y mi pregunta para ti es muy concreta. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas? Bueno, te voy a dar algunas respuestas. Voy a la iglesia para que Dios me bendiga, me ayude, me prospere, me salve, me sane, para salvarme del infierno y para ganarme el cielo. La pregunta allí es quién es el centro. Porque si el centro es el me, si el centro soy yo, si el centro es el ser humano, aunque se trate de religión, es una cosmovisión humanista, porque el hombre está como centro. Y entonces yo quisiera contarte un poquitito de una mujer que hizo una poesía. Y miren lo que dice esta poesía. Muy, muy bonita, ¿no? Dice así. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Sigue diciendo lo siguiente. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y que aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Note que esta mujer no está hablando de ella, está hablando que aunque no hubiera el cielo, es decir, aunque no hubiera un cielo, una recompensa ni calles de oro, ella quiere amar al Señor. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. Es decir, no está basado en el infierno y el cielo, está basado en el amor. Y ustedes saben, como dice Santiago, que el verdadero amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Así que cuando aún hablamos en el área de la religión, también tenemos que hacer una reinterpretación bíblica y decir, realmente, ¿cómo sigo? ¿Por qué sigo al Señor? ¿Quién es el centro en esto que es la religión? Bueno, vamos a entrar a una tercera área, el área de la educación. Y el área de la educación, desde una cosmovisión humanista, tiene un sentido, y el área, desde el punto de vista bíblico, tiene otro sentido. En el área de la educación, generalmente se dice que es, o se la concibe como una transmisión de conocimientos, ¿ya? Pero desde la perspectiva bíblica eso no es así. No es una transmisión de conocimiento, sino es una transmisión de la vida. Es mucho más. Quiere decir, ustedes pueden pensar un poquitito en algún profesor que ustedes tuvieron en el colegio. ¿Pueden pensar un poquitito? Piensen un poquitito. ¿Y quién fue su mejor profesor o profesora, ¿no? ¿Y por qué? Piénselo 30 segundos. Y cuando lo piense, levante la mano porque le voy a dar la palabra para que me diga quién fue, bien rápido, ¿no? ¿Quién fue y por qué? ¿Ya? Y si no los veo acá, me lo escriben, ¿ya? 3 personas
voy a buscar que levante la mano. ¿Quién quiere decir quién fue su mejor profesor y por qué? A ver, Bastián. ¿Se me escucha? Sí, Sí. perfecto. Mi mejor profesora fue una profesora que se llamaba Silvia Huerta y que yo la tenía cuando iba en primero y segundo básico. Y fue porque Ajá. siempre me escuchaba y me hacía preguntas sobre Dios, y yo era pequeño, pero ella hacía parecer como si lo que yo dijera era algo como muy importante. Entonces ella como me daba tanta importancia que yo sentía que yo era importante. Y ella me Muy marcó. bien. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a poner eso. ¿Quién más puede decir? ¿Otra persona? A ver, sí, Rosario. Dime. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Mi profesora de religión en tercero y cuarto medio, yo estudié en Ajá. un colegio cristiano y ahí me convertí. Ah, Y ella, su hija, hasta el día de hoy es mi mejor amiga y ella ha sido como mi madre espiritual prácticamente. Ella me hizo sentir a Jesús muy personal. ok. Te Y ha sido comunicó a Jesús. Muy bien. sí. ¿Uno más o una más? Levante su mano. Ya, así le puedo ver. Paso a la otra pantalla a ver si hay alguno que está levantando la mano. Bien. No le estoy viendo. Uno más necesito que levante su mano, que se acuerde de quién fue su mejor profesor o profesora. Abre el micrófono y abre. Si no, nos quedamos ahí. Anita, Hola. ¿tú? Sí. Anita, bien. En octavo, en octavo básico yo tuve una profesora que se llamaba Elena Baeza. Ella era mi profesora jefa, pero marcó la diferencia con las otras profesoras jefas porque siempre estaba preguntándome cómo estaba. Yo tenía una hermana que era muy conocida en el colegio, era mayor, por lo tanto todos a mí siempre me comparaban con mi hermana, lo que hacía y lo que no hacía, pero ella no hacía eso. Ella siempre estaba preocupada de cómo estaba yo, de cómo me sentía y de cómo yo podía ser mejor alumna sin compararme con mi hermana. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Miren lo que ustedes han dicho acá. Una es porque me dio importancia, porque me comunicó a Cristo, es decir, y porque se preocupaba por mí y no me comparaba con mi hermana. Ustedes ni se acuerdan quizás lo que ellas les enseñaron. Ninguno de ustedes me dijo, ay, es que me acuerdo cuando me enseñó la tabla del 2 o la tabla del 8 o el teorema de Pitágoras, o cómo se hace el intercambio de gas entre plantas y seres humanos. Ni te acuerdas de eso, pero te acuerdas que algo te impartió. Bueno, eso es educar. Educar es impartir la vida. Y esto estamos enseñando a los profesores. Tenemos una escuela de profesores. Impartir vida es mucho más que conocimiento. Veamos un poquito lo que dice la palabra del Señor con respecto a la educación. Ahora, este es un tema muy largo, quiero decirte, y si, así que vamos a saltear la gran mayoría de las cosas, quiero decirte, pero por lo menos vamos a poner esto. Según de Pedro 1:5, dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Te diste cuenta? A la fe hay que añadirle virtud y a la virtud conocimiento. ¿En qué lugar está el conocimiento? Te das cuenta que está en tercer lugar. En primer lugar está la fe, en segundo lugar está la virtud y en tercer lugar está el conocimiento. Bueno, de esto se trata lo que es educación de perspectiva bíblica. Primero es la fe. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17, ¿recuerdan? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Imagínense que a un niño de 5 años le enseñamos a oír la voz de Dios. Hay un problema con eso, que para enseñar, como uno transmite vida, no conocimiento, el que enseña tiene que saber oír la voz de Dios para poder transmitir al alumno, ¿ya?, cómo oír la voz de Dios. Y no sé si hay alguna profesora entre nosotros
Sí, había, creo que Cecilia, ¿no? Es profesora. Y hay varias más aquí. Y yo creo que cuando ustedes fueron a la facultad o donde aprendieron a ser profesoras, tuvieron una materia, ¿no? De cómo oír la voz de Dios en su universidad o en su instituto. ¿O no tuvieron? ¿Tuvieron eso, Cecilia? No tuvieron eso. Oh. Bueno, entonces, difícil que puedan enseñar cómo oír la voz de Dios, ¿ya? ¿Ustedes creen que un niño a los 5 años puede oír la voz de Dios? ¿Qué les parece? Claro que sí, dicen que entre los 0 y los 5 es donde uno está más abierto a aprender en toda área. Mi hija a esa edad, un poquito quizás más grande, me decía, papá, me voy a orar, a hablar con Dios. Me voy a la montaña de oración. La montaña de oración era un grupito de piedras que había detrás de mi casa, ¿ya? Y yo se iba a la montaña de oración. Y allí Dios le hablaba. Y después me venía a decir, papá, Dios me habló tal cosa. Y yo decía, wow, realmente tuvo que haber sido Dios, porque de pronto me dice que le tengo que pedir perdón a tal persona. Eso no era una cosa de la mente, era una cuestión que Dios le hablaba, porque Dios puede hablar. Imagínate que enseñamos en educación cómo oír la voz de Dios. Y entre paréntesis, si tú no sabes de esto, bueno, hay charlas sobre esto y hay una escuela de discipulado, allí en la parcela hacemos escuela de discipulado, donde mucho de lo que se enseña es eso, cómo oír la voz de Dios, porque la fe viene por el oír. Y cuando hablamos de oír, note lo siguiente, no dice por leer, dice por oír. Ahora, Dios te puede hablar a través de la Biblia, pero Dios tiene muchas formas a través de las cuales Él habla, según la Biblia. Él te puede hablar a través de la creación, de sueños, voz audible, visiones, ángeles, predicaciones, consejos. Te puede hablar a través de los dones espirituales, de ciencia, de conocimiento, de profecía. Mira, Dios te puede hablar de cualquier manera. Hasta te podría hablar por un burro. Imagínate. Lo cual no recomiendo. Porque la única vez que le habló por un burro fue cuando le habló a otro burro, que era el profeta Balaam, un hombre que no hacía la voluntad de Dios. Te podría hablar por una escritura en la pared, pero tampoco lo recomiendo, porque la única vez que habló así, el rey a quien le habló así murió esa noche, ¿ya? Así que no sean las mejores formas. Pero Dios puede hablarte de cualquier manera. Y cuando le enseñamos a nuestros niños a oír la voz de Dios, a cómo Dios habla, empezamos a educarlos. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La segunda cosa que dice es virtud. ¿Qué significa virtud? Imagínense que a nuestros niños a los 6 años le enseñamos la virtud de perdonar, de no guardar rencor. ¿Se puede imaginar eso? No guardar rencor. Y los padres, que son los principales educadores, y los profesores, ambos le enseñan a los niños esto, cómo perdonar a sus amigos, a sus compañeritos de colegio, a los padres, a los profesores, inclusive cómo perdonarse a sí mismos, cómo perdonarse a ellos mismos. Esos niños van a crecer esencialmente sanos, ¿ya? Esencialmente sanos, porque habrán aprendido el principio de perdonar. Ahora, cuando ya somos adultos, ¿no es cierto? Para ser sanos necesitamos tomar el curso de Consejería 1, el curso de Consejería 2, el regreso de la consejería contraataca, y toda la serie de Star Wars, ¿no? Es decir, necesitamos toda una serie de cosas porque en realidad ya nos costó mucho más. Por eso es tan importante la enseñanza de la virtud. ¿Cuál es uno de los problemas mayores que hay en educación entre los alumnos? ¿Cómo se llama? Bullying. El bullying. ¿Qué es el bullying? Concretamente es cuando varios chicos se reúnen para, digamos, deshonrar a otro compañero, destacando especialmente las cosas negativas de él. Y se hace muchas veces a través de sobrenombres, ¿no? Al que es muy alto lo llaman jirafa, al que es chiquitito lo llaman enano, al que es gordito lo llaman guatón, gordinflón,
Y esos son los más suaves, porque hay otros que son mucho peores. Quizás tú has sufrido de bullying en tu colegio y yo también. Y bueno, ahora fíjate lo interesante. Que nosotros podemos comenzar a enseñar a los niños virtud. ¿Cuál es la virtud contraria al bullying? Es la virtud de bendecir, porque el bullying es una maldición, es decir malo, maldecir, decir malo a alguien, decir algo malo de alguien. Eso, hay veces, el bullying lleva a extremos donde los chicos hasta llegan a suicidarse por sufrir el bullying. Entonces, le enseñamos a los chicos, y esto lo hago yo, y he formado un equipo para hacer esto, que vamos a los colegios y le enseñamos cultura de bendición. Cómo poder bendecir a los niños, cómo desarrollar una cultura de bendición. Y bueno, comenzamos diciendo, porque yo comencé, me acuerdo, la primera vez que lo hice, fui al norte de Chile, allí me recibieron, me dijeron, mire, habíamos programado que usted le hable a los profesores, pero hemos cambiado el programa, queremos que le hable a los chicos de tercero y cuarto medio. Es decir, para algunos que es de otro país, aquí sería 16, 17 años, los más grandes de la enseñanza media. Y me dijeron, y queremos decirle que a estos niños no les interesa para nada la religión. Y además también queremos decirle que ayer le tiraron una torta en la cara a un profesor. Me súper animaron realmente, hermano, me súper animaron. Así que yo estaba pensando, ¿qué les voy a contar a estos chicos? ¿De qué les voy a hablar? Y Dios me dio este mensaje sobre el bullying. Y entonces, con la clase, que eran 80, porque eran 2 cursos juntos, comencé a hablarles que poner sobrenombres era una cosa bastante buena, que Jesús lo hacía. ¿Ustedes recuerdan que a uno que se llamaba Simón le puso la roca, Pedro? Y cuando alguien dice, oye Simón, ¿cómo Simón? Yo soy la roca. Uf, para temblar. A otro le puso Boanerges, hijos del trueno. Se lo creyeron tanto que un día quisieron hacer descender un rayo sobre una aldea. Jesús dijo, no, eso no se puede hacer. ¿Ya? A otro que se llamaba José le pusieron Bernabé, hijo de consolación. Imagínate, ¿qué notas en estos sobrenombres? Que son todos sobrenombres para exaltar a la persona, no para tirarla abajo. ¿Se da cuenta la diferencia? No es para destacar lo malo, sino es para crear identidad fuerte y también destino. Es muy diferente decirle a un niño, sabes que tú eres un bueno para nada y nunca lograrás nada en la vida, que decirle yo puedo ver en ti un hombre de Dios, o puedo ver a alguien que va a defender la causa de la justicia. Es decir, que le estás diciendo algo que lo proyecta, le das poder de prosperar, que esto sale del hebreo barak, que significa poder de prosperar, pero no voy a entrar mucho en eso, solo les cuento la experiencia. Y después de eso les enseñé cómo dar gracias. ¿Vieron cómo dar gracias a las personas? No a Dios, sino a las personas. Porque uno puede decir, gracias. Ya, está bien, ¿no? O puede decir, ¿sabes qué? Yo vi que usted estuvo cocinando para nosotros, mientras que nosotros estábamos en el campamento, que estábamos disfrutando, escuchando las charlas, jugando, mientras que usted con este calor estaba cocinando para todos nosotros. Realmente lo apreciamos y queremos darle las gracias por eso. ¡Wow! Es diferente decir gracias. ¿Ya? Es diferente. Entonces, enseñar cómo uno puede bendecir a través de expresar gratitud. También podemos expresar lo bueno que hay en la persona como tal. Porque tú eres una persona tan generosa. Mira, eres una persona tan responsable. Se te encarga algo y tú lo haces porque tienes un carácter responsable. Estamos elogiando el carácter. La palabra bendecir, sabe que además de barak, viene del griego eulogio. Y eulogio se parece a ¿cuál palabra? Elogio. Es decir, destacar lo bueno de la persona. También podemos destacar las habilidades. Eres seco para la computación.
wow, qué extraordinario es en matemática. No, tú pintas realmente excelente. Ojalá yo pudiera pintar como tú. Qué buen pintor eres. Es decir, donde exaltamos también no solamente su persona, sino también sus habilidades. Y después le enseñamos también cómo pedir perdón y cómo dar el perdón, ¿no? Por ejemplo, le decimos que hay maneras de pedir perdón que son incorrectas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo vengo a pedirte perdón. José, vengo a pedirte perdón, aunque la verdad que la culpa la tuviste tú. Bueno, eso no es pedir perdón, ¿ya? Es más bien endilgarle la responsabilidad al otro. O esta otra, si en algo te ofendí, es decir, te mentí, te robé, te calumnié, pero si en algo te ofendí, eso es un escapismo, o sea, eso no es pedir perdón. O este otro, perdóname, chao, gracias. Eso es imponer el perdón. O este otro, bueno, si te sentiste ofendido, y si la culpa la tienes tú por ser tan sensible, te pido disculpas. Como si más o menos la persona es un poco rara, si se sintió ofendida después que la insulté. ¿Ya? Todas esas formas de pedir perdón no son muy adecuadas. Entonces enseñamos cómo se pide perdón. Decirle, mire, sabes que yo hice esto contra ti. ¿Me puedes perdonar? ¿Me puedes perdonar? Estoy arrepentido. ¿Me puedes perdonar? Y pedir el perdón, no imponerlo. Y le enseñamos esto a los chicos. Y bueno, le enseñamos muchas otras cosas en esa charla. Y así transcurrió esa charla. Y cuando va terminando la charla, les digo, bueno, ahora, ¿quién quiere ser el primero en practicar esto y bendecir a alguno de los compañeros o los profesores que están acá? Se levanta un chico atrás y dice, yo quiero ser el primero. Dijo, yo quiero pedirle perdón al profesor que le tiramos la torta en la cara ayer. Wow, un silencio. Y el muchacho fue y abrazó al profesor. El profesor duro como una tabla estaba así. Así. Y de pronto se paró una chica y dijo, yo también quiero pedirle perdón al profesor. Se paró otro muchacho y dijo, yo también quiero pedir perdón al profesor. Y fueron los tres y lo abrazaron al profesor. Ya ahora estaba más livianito, ¿no? Y de pronto una chica pasó al frente y dijo, yo quiero decirte, María, que tú eres mi mejor amiga y que nunca te lo había dicho. Y después otro, y otro, y otro, y otro. Llevamos 1 hora y media ya. Y decían, sigamos, ¿qué importa el recreo? Lo que nos interesa es esto. Bueno, yo dije, mire, no podemos seguir, pero voy a darles 5 minutos para que ustedes salgan de sus asientos y bendigan a todos los que puedan. Y entonces empezaron a salir de sus asientos. Y a partir que salían de sus asientos, se formaron en grupos, ellos mismos, de 5, de 6, de 8, de 7, todos abrazados, todos llorando. Era una lloradera total, hermano. Pero había una que lloraba más. ¿Sabe quién era? La directora del colegio. Ella era la que más lloraba, porque Dios le había traído una solución a una situación grave que había ocurrido. Estoy hablando de un colegio no cristiano. Porque ¿sabe qué? Los principios de Dios, la ley de Jehová, Salmo 19, es perfecta, que convierte el alma. Así que nosotros podemos ir a colegios cristianos o no cristianos y dar estos principios maravillosos que es, por ejemplo, esto del bullying, hablar de la importancia que tiene el bendecir. Y a partir de ahí lo he hecho en muchos colegios y ahora he preparado un equipo y que está yendo a los colegios. Ahora con la pandemia no podemos hacerlo, pero ¿y sabe qué pasó? Que los colegios nos están pagando para ir, nos están contratando para que enseñemos estas cosas en los colegios. Mire qué maravilla lo que Dios hace a través de sus principios. Así que primero es fe, después es virtud y después es conocimiento. Conocimiento. Y el conocimiento, yo les hablé a ustedes de Cristóbal Colón, ¿no? Hablé en esta charla de Cristóbal Colón, hágame así, ¿ya? Del descubrimiento de América, ¿sí? Hágame así para saber que sí.
Ya, porque estuve en otra conferencia, entonces se me confunde un poquito. Bien, entonces no les voy a hablar de Cristóbal Colón. Les voy a hablar de conocimiento. Conocimiento significa que podemos incorporar a todas las materias la presencia de Dios. ¿Ya? La presencia de Dios. ¿Cómo es el conocimiento desde una perspectiva humanista? Bueno, desde una perspectiva humanista, el conocimiento es más o menos, déjeme encontrar el conocimiento es como de esta manera. Aquí tenemos el conocimiento o el saber. Desde una perspectiva humanista, el saber es fragmentado y la verdad es granulada. Ustedes pueden ver ahí los granitos de azúcar, ¿no es cierto? Esos granitos de azúcar, imagínense que están en un azucarero. Los sacamos del azucarero y ese granito de azúcar sigue subsistiendo fuera del azucarero. No necesita del azucarero. Es un granito completamente aislado y no depende del azucarero. Bueno, así es como se nos enseña en los colegios. Hoy vamos a estudiar el ciclo del agua. Hoy vamos a estudiar el aparato digestivo. Hoy vamos a estudiar el descubrimiento de América. Pero no tiene conexión, sino que es granulado y fragmentado. Nos lo enseñan como en fragmentos. Nos lo enseñan como aquí comienza y aquí termina. ¿Cómo es el saber desde una perspectiva bíblica? Es como la otra lámina. Es como esa raíz, esas raíces que están conectadas al árbol. El árbol es la verdad. Y la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. La verdad es una persona. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo tengo la verdad. No, Dios es la verdad. Es como ese árbol del cual salen todas las otras verdades. En otras palabras, cualquier verdad que tú tengas, cualquier verdad está conectada con Dios. No solamente la verdad de la Biblia, ¿ya? No solamente la verdad que llamamos espiritual. Cualquier verdad está conectada a Dios por aquello que les dije, que todo está relacionado con el principio. Y en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio ya estaba Cristo. Por eso él dice, yo soy la verdad, porque el principio, como les conté, determina la verdad. Si en el principio creó Dios, todas las verdades salen de él. Por lo tanto, no hay verdad espiritual y verdad secular. Por ejemplo, hablar de las montañas. ¿Qué verdad es esa? ¿Secular o espiritual? En realidad no hay diferencia. Porque ¿qué dice la Biblia? Que lo invisible de Dios, Romanos capítulo 1, se manifiesta a través de las cosas creadas. Y una de las cosas creadas es la montaña, son las montañas. ¿Dónde se estudia la montaña? ¿En qué materia estudiamos las montañas, los ríos, los mares? ¿Cómo se llama esa materia? Geografía, ¿no es cierto? ¿Dónde se estudian los animales? Que es parte de las cosas creadas. En zoología. ¿Dónde se estudia el cuerpo humano? En anatomía. Así cuando tú comienzas a estudiar cada una de las cosas y te das cuenta que está conectada a la gran verdad, a la verdad que es ese árbol que es Dios, entonces empiezas a decir, wow, esta ley de la física viene de Dios. El cuerpo humano, la anatomía, está relacionada con Dios. ¿Ves? Es como esa raíz que estás viendo ahora, está conectada al árbol. No puedes estudiar la raíz sin conexión al árbol. No lo puedes hacer, porque toda raíz, para que tenga vida, para que tenga significado, tiene que estar conectada al árbol. Entonces, por ejemplo, entonces la conclusión
es que llegaremos a la siguiente conclusión. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo es conocimiento que adora a Dios. Por lo tanto, los maestros cristianos pueden hacer, o los padres que educan a sus hijos, pueden hacer de la educación un acto permanente de adoración. No necesitan un grupo de cantantes, ¿me explico? De alguien con guitarra en que empiece a dirigirnos en un tiempo de alabanza, sino sencillamente lo que tienen que hacer es conectar lo que están estudiando con el árbol, con la verdad, con el principio que es Dios. Entonces, ¿cómo estudiaríamos? Por ejemplo, vamos a suponer cómo estudiaríamos el ciclo del agua, ¿ya? Vamos a ver el ciclo del agua, cómo lo estudiaríamos. Bien, veamos. Allí tenemos el ciclo del agua. ¿Ustedes saben cómo es el ciclo del agua? Bueno, si tuviera más tiempo se los preguntaría para que me contesten, pero como estamos con el tiempo un poquito justo y hay bastante todavía, se los voy a decir yo. El ciclo del agua comienza, bueno, lo puede empezar por cualquier lado porque es un ciclo, pero vamos a comenzarlo cuando el sol calienta las aguas y entonces las aguas se evaporan, se forman las nubes luego se condensan y caen en forma de lluvia. La lluvia llega a las montañas, si hace mucho frío se convierten en nieve, luego se derriten, o si no hace mucho frío, caen por las laderas de las montañas, que alimentan los ríos, que alimentan los mares, donde el sol calienta otra vez las aguas y vuelve a darse el mismo ciclo, ¿ya? Así que quería preguntar, ¿están de acuerdo con mi descripción de cómo es el ciclo del agua? ¿Lo dije bien? Háganme así o así. ¿Lo dije bien? ¿Qué les parece? ¿Sí? Muy bien. Quiero decirles que no está bien. Lo he hecho muy mal. Porque lo que yo les di es un saber fragmentado, sin conexión al árbol. ¿Cómo tendría que enseñar el ciclo del agua? Lo tendría que enseñar así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y separó las aguas de las aguas. Entonces el sol calentó las aguas y seguimos con eso. Pero se da cuenta que si yo empiezo desde el momento que el sol calentó las aguas, por lo menos estoy empezando por el paso 3, o el 4 quizás, o el 5, a saber. Pero hay que empezar por el principio, como la raíz está conectada al árbol. No se puede hablar de la raíz si no se habla del árbol. No se puede dejar a Dios de lado en la geografía. Y esto es educación cristiana. Cuando empezamos a colocar a Dios en todas las áreas de la educación. Vamos a la matemática, ¿qué les parece? ¿A quién le gusta la matemática? A mí no me gustaba, pero bueno. Vamos a la matemática, contemos juntos. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta el infinito. Vamos con los números negativos, ¿ok? 0, menos 1, menos 2, menos 3. Estamos yendo para el otro lado. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta el infinito. Alumnos, ¿qué o quién va del infinito hasta el infinito? No estamos hablando de religión, estamos hablando de matemática, ¿ok? ¿Hay algo o alguien que pueda encarnar esta ecuación del infinito hasta el infinito? Bueno, hay uno. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. ¡Wow! Pero me está hablando de religión. No, estoy hablando de matemática. Lo que pasa es que no hay otro que encarne, que haga realidad esa ecuación matemática, porque no hay otro que va del infinito hasta el infinito. Y empezamos a contar, y empezamos a hablar de conjuntos desde una perspectiva bíblica. Hablemos un poquitito de la geografía también, volvamos a la geografía. ¿Ustedes saben por qué las montañas son así? A ver, alguno que me pueda decir, ¿por qué las montañas son así? ¿Qué les parece? ¿A alguno se le ocurre? Tienen esta forma.
a la 1, a las 2, levante la mano y me dice. ¿Por qué? ¿Qué le parece? ¿Por la placa tectónica? Bueno, claro, eso es por qué ocurrió. Pero digo, ¿para qué? Quizás hice mal la pregunta. ¿Para qué tiene esa forma? ¿Ya? Puede haber sido por casualidad, para casualidad, ¿no es cierto? El asunto es que al estar en plano inclinado, cuando el agua cae, cae. No cae para arriba. Cae significa para abajo. Lo que posibilita la caída del agua es el plano inclinado que tiene la montaña. Si la montaña fuera meseta, no podría caer el agua. Y esa del agua es la que alimenta los ríos, que alimentan los mares, que permite el ciclo del agua. La pregunta muy sencilla es, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿Cómo es que las montañas tienen esa forma para ese propósito? Hay un diseño allí, hay un propósito. Vamos a la anatomía. ¿Ustedes saben por qué los bebés nacen sin dientes? Wow, esta es la pregunta más difícil. Pero les voy a dar una pista. Pueden preguntarle a una mamá, ¿ya? Pregúntenle a una mamá, ella le va a decir un poquito, les puede dar una pista. ¿Por qué? Bueno, sencillamente es porque si naciera con dientes, cuando la mamá le da de amamantar, la morderían. ¿Se da cuenta? Por eso los dientes salen después. ¡Wow! ¿A quién se le ocurrió que salían después? ¿Se da cuenta? Eso se llama ley de previsión física. Y cuando hay una ley de previsión física, si hay previsión, las casualidades no previenen, ocurren. Solamente ocurre previsión donde hay un previsor, donde hay alguien que prevé o que previene, o ambas. ¿Se da cuenta? Tiene que haber un agente previsor. Así que podemos estar hablando de la leche materna y de los dientes de los niños y está Dios presente allí. Hablemos del sistema digestivo. Ustedes saben cómo empieza el sistema digestivo, ¿no? La comida entra en la boca y entonces las glándulas salivales lo ablandan, los dientes mastican, una vez entra por el esófago, va al estómago, de ahí al intestino grueso y sale, de ahí al intestino delgado y se incorpora a la sangre como nutrientes. Es el proceso de nutrición. Así que les he descrito cómo es el proceso de nutrición. ¿Se los describí bien? No, se los describí muy mal, porque no es así. Es así. En el principio creó Dios al hombre y vio que era bueno, bueno en gran manera, tan bueno que tenía dientes y mandíbulas. Y los dientes tienen un diseño. Hay dientes que se llaman incisivos, dientes que se llaman caninos, dientes que se llaman molares. Todo lo que es diseño necesita indefectiblemente un diseñador. Y el diseño es para cumplir propósitos. Unos arrancan, otros mastican, otros muelen, ya tienen diferentes funciones. Diseño va con funciones. Diseño tiene que ver con el propósito. Y no hay diseño sin diseñador. ¿Usted cree que Versace, Pierre Cardin o Vuitton tiran la moneda para hacer un modelo? No, piensan. Hay diseño, hay diseñador. No tiran la moneda y lo que salga salió. Eso es coincidencias. Lo otro es diseño. Donde hay diseño, hay diseñador. Donde hay propósito, hay propositador, que es una palabra que acabo de inventar. Donde hay orden, hay ordenador. Donde hay, es decir, no lo puedes hacer. Donde hay ley, hay legislador. Y hablando de ley, vayamos. Las abejas tienen que mantener una temperatura, entiendo que es como 34 grados. Si pasan de esa temperatura, las abejas se mueren. Entonces, cuando empieza a subir la temperatura en la colmena, las abejas tienen, no sé si sabían ustedes, un termómetro dentro de ahí y miran, está subiendo la temperatura. Ellas pueden ver los numeritos cómo avanzan y entonces deciden poner el aire acondicionado.
No, no es así. No, no tiene termómetro. Tiene una ley que se llama ley de instinto. Y esa ley les dice que la temperatura está subiendo. ¿Y saben qué hacen? Realmente ponen el aire acondicionado. Pero no es que lo compraron por ahí, sino que todas se ponen de acuerdo y al unísono empiezan a aletear, todas juntas, y refrescan el ambiente e impiden que la temperatura siga subiendo. Y cuando la temperatura baja, ponen la calefacción, extienden las alitas y tapan los agujeritos de la colmena allí e impiden que el aire entre. Y de esa manera mantienen el calorcito. Mire qué interesante. ¿Cómo se llama esto? Ley de instinto. Y donde hay ley, las casualidades no tienen este tipo de leyes. Solamente ocurren. Así que podemos usar la anatomía, la geografía, podemos usar la matemática para hablar de Dios. Ahora tengo una amiga profesora que enseña biología en la Universidad de Perú. Es profesora universitaria. Y ella está enseñando diseño inteligente, es decir, a Dios enseñando la célula. Y me decía, me escribió y me decía, ¿sabes qué, Ricardo? Los pastores no pueden entrar acá, pero yo sí puedo entrar. Yo soy una misionera en la universidad, porque enseño sobre la célula. Y en la célula los alumnos pueden ver, y yo les pregunto, ¿diseño o suerte? Y todos me dicen, diseño, profesora, diseño, así me escribe ella, diseño, profesora. Es decir, podemos llevar a cualquier área de la educación a Cristo, a Dios. Mire, por ejemplo, en el área de la física. Ustedes saben que en el área de la física hay una ley que se llama la ley de entropía. La ley de entropía dice que todas las cosas van del orden al desorden, naturalmente, ¿no? Por eso, si dejas de comer, no te pones más fuerte, te debilitas, después te mueres y una vez muerto, te deshaces hasta que quedas polvo. Porque la ley de la física es que todas las cosas van de lo más complejo a lo más simple, naturalmente. Para que vayan del desorden al orden, necesita un agente ordenador. Bueno, las amas de casa saben bien esto, ¿no? Tienen una casa, la limpiaron, al otro día, adivine, no aparece más limpia, no, aparece más sucia, más desordenada, y no es obra de la casualidad, sino tienen que pedirle ayuda a Mr. Músculo, que les ayude, ¿ya? Y poder limpiar la casa de esa manera, y tienen que poner mucho esfuerzo para eso. No ocurre por casualidad. Imagínense, ahora estamos en un curso de cuarto grado. Y en este curso de cuarto grado, estamos allí, y de pronto le decimos, alumnos, ¿saben que, bueno, los alumnos dejan todo tirado, papeles en el suelo, todo sucio, los bancos desordenados, un olor que no es muy bueno en la sala, se fueron y al otro día vienen y encuentran que la sala está completamente ordenada, que no hay papeles en el piso, que hay hasta desodorante ambiental, que los pupitres, los banquitos están bien ubicados. Y entonces el profesor dice, ¿saben, alumnos? Quiero decirles cómo ocurrió todo esto, por casualidad. Sí, así fue. Y una niña de cuarto grado, de 9, 10 años, profesor, no fue por casualidad. Yo vi que la señora María, no sé por qué todas las personas se llaman María cuando... Bueno, la señora María entró al colegio y ella recogió los papeles, ella ordenó los pupitres, tiró desodorante ambiental y limpió todo. No fue por casualidad, no fue por casualidad. Lo que tú me quieres decir es que cuando algo está desordenado, está sucio, desordenado, necesita alguien que lo limpie y que lo ordene. ¿Es así? Sí. Bueno, mire, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ya? Y no se ordenó sola a lo que tenemos hoy, sino que hubo alguien que lo ordenó. Y algunos podrían decir, bueno, pero eso es tomar la Biblia. No, la teoría del Big Bang también dice eso. Dice cómo se desordenó, pero no te explica cómo se ordenó. Te explica cómo se desordenó, a través de una explosión, de una milésima de segundo, todo lo que quieras, pero no te explica cómo se ordenó.
La cosa parte de eso. Este orden que nosotros vemos, entonces tiene que hablarse de un ordenador. Así que nosotros estamos reinterpretando los programas de estudio utilizando estas palabras: orden, diseño, propósito, sistema. Imagínate cuando estudias el sistema digestivo, ahí, maravilloso para hablar de Dios. Cómo todas las piezas, todos los elementos, todos los órganos se unen para lograr un resultado. ¿Quién los une? ¿Quién les da ese tipo de coordinación? Cualquier sistema que hables puedes introducir fácilmente a Dios. Y esto es maravilloso porque ahora toda la educación se convierte en acto de adoración, porque en todo está incluido el Señor. Podría darte muchos más ejemplos de la química, de la misma zoología, otra más de la anatomía, en fin, tantas cosas, ¿no? Que podríamos hacer, pero por cuestión del tiempo vamos a dejarlo por ahí. Pero es para darte una idea. Podemos llevar a Cristo, podemos llevar a Dios a todas las áreas de la sociedad y la podemos llevar aquí a la educación. Vamos a entrar al área del arte. Vamos a ir al arte. El arte, ¿qué es el arte desde una perspectiva humanista? Desde una perspectiva humanista, el arte es, digamos así, desde una perspectiva humanista, el arte es la expresión del artista, ¿ya? La expresión del artista independiente de Dios. Pero desde una perspectiva bíblica, el arte es otra cosa. El arte es la expresión del artista con Dios. Es decir, no es autónomo de Dios, no se independiza de Dios, sino mantiene a Dios en su expresión. Es interesante que en la época del Renacimiento, que consistía en volver al pensamiento humanista griego, surgió otro movimiento que se llamó la Reforma. Y muchos de los artistas que en tu libro de estudio dicen que son artistas del Renacimiento, en realidad no eran artistas del Renacimiento, eran artistas de la Reforma. La Reforma protestante y tenía una característica muy especial diferente al Renacimiento. El Renacimiento significaba volver al pensamiento griego, a los clásicos griegos. El pensamiento reformado consistía en volver a la Biblia. Y entonces hubo una gran cantidad de artistas que en Santillana aparecen como del Renacimiento, pero no son así, no fueron del Renacimiento, fueron concretamente, tenían que ver con todo lo que era la Reforma, con ese volver a la Biblia, con ese volver a los principios de Dios. Miren, este Johann Sebastian Bach, que ya es de un renacimiento tardío, decía que él componía música para la gloria de Dios y el dulce solaz del alma. Imagínense, es considerado por muchos el mayor músico, el más importante de todos los tiempos. Y era un hombre cristiano que amaba a Dios con todo el corazón. Lo mismo Händel, que compuso el Mesías, Rembrandt, que era un pintor holandés que amaba a Dios, Alberto Durero, el pintor más famoso de Alemania, ¿ya? Entonces, ¿qué es arte desde una perspectiva bíblica? Permítame mencionarles esto porque creo que es muy importante. Hay veces nosotros pensamos que arte cristiano es el arte religioso. Por ejemplo, un equipo de alabanza en una iglesia es arte cristiano. Y una canción que hable de Dios es arte cristiano. ¿Es arte cristiano? Sí, lo es. Es arte cristiano religioso. Pero el arte cristiano no se agota con lo religioso, ¿ya? No se agota con lo religioso, sino el arte cristiano va mucho más allá de lo religioso. Y para ver si un arte es cristiano o no, lo que uno tiene que discernir allí es a qué apunta, dónde está el principio. ¿Dónde está el principio? Veamos un poquito esto que les estaba diciendo, porque allí Filipenses 4:8 nos habla cómo tiene que ser nuestro arte. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjese que no dice todo lo que habla de Dios, todo lo que habla de Cristo, todo lo que habla del pecado, sino dice todo lo que es verdadero. ¿Qué es la verdad? Es el principio. La verdad es a quién definimos que es el principio. El principio es Dios. Entonces la verdad es Dios, es ese árbol del cual todas las raíces dependen, todas las demás verdades dependen. Así que cuando uno va a hacer un arte, tiene que preguntarse, ¿dónde está el inicio de esto? ¿Qué es? ¿Es verdadero? Por ejemplo, ¿dónde está el inicio del amor entre un hombre y una mujer? Ay, qué romántico, ¿no? Estamos ahora. ¿Dónde está? ¿En Hollywood o en Dios? ¿Qué les parece? El amor de un hombre y una mujer, de esposos. ¿Qué les parece? ¿Dónde está el inicio? ¿Quién lo creó? ¿Qué lo creó? ¿Hollywood o Dios? ¿Me lo puede decir? ¿Allí? ¿Alguno que intervenga y me lo diga? ¿Le escucho? Pero es muy difícil. Dios. Claro. Muy bien. ¿Cómo sabemos? Porque hay que ir al principio. El amor entre un hombre y una mujer lo creó Dios. Por lo tanto, es verdadero. Ahora, quiere decir que si yo hiciera una canción o un poema que dentro del orden de Dios hablara del amor de un hombre y una mujer, ¿sería un poema cristiano o no? ¡Wow! Interesante la pregunta, ¿no? Porque está hablando de una verdad de Dios. El amor, ¿quién lo creó? ¿De una pareja? Lo creó Dios. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Bueno, el problema de Pablo Neruda es que se lo dedicaba esto al amante, no a la esposa, ¿ya? Entonces es el problema. Pero, digamos, la poesía en sí, que hable del amor de un hombre y una mujer, no es mundano. Porque el principio es Dios. Ahora, si no me cree, hay un libro en la Biblia que habla del amor de un hombre y una mujer. Se llama Cantar de los Cantares. ¿Cuántos de ustedes lo leyeron? A ver, levanten la mano los que leyeron Cantar de los Cantares. A ver. Jorge, he visto que tú... Jorge, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Ya? Abre tu micrófono. Jorge, ¿qué edad tienes tú? Yo, 33. ¿Sí? 34, perdón. Ok. Ah, bueno. Muy bien. ¿A qué edad lo leíste por primera vez? Cantar de los Cantares. Yo creo que cuando le tomé más asunto, a los 20, por ahí. A los 20. Ok. Mira, Jorge, la verdad que a los 20 estás en el límite, Jorge. ¿Eh? Estás en el límite. Casi estás al borde del pecado. Porque en el pueblo judío este libro estaba prohibido hasta los 23 años. No se podía leer. ¿Sabes por qué no se podía leer? Porque este libro, adivine de qué habla. Del amor, los pastores dicen, de Cristo por la iglesia. No. ¿Saben qué habla? Del amor de un esposo y una esposa. E incluye todo tipo de amor, incluyendo el erótico. ¿Ya? Morena soy, oh hijas de Jerusalén. No reparéis en que soy morena, es que el sol me miró. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Sus cabellos son negros y su cabeza es como oro. No sé cómo tiene cabeza de oro y cabellos negros, pero es lo que dice. ¿Ya? Después dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿Usted qué piensa? ¿Que le invitó a un banquete y al terminar el banquete agarró una bandera que decía amor? No, no quiere decir eso. Si tienen menos de 23, y ahora ya a los 12 años ya lo saben, pero no quiere decir eso, sino que la llevó a la casa del banquete y después del banquete pasó lo que pasó. ¿Ya? Eso quiere decir. Interesante.
Porque este Cantar de los Cantares te habla del amor, incluyendo el sexo, y no te habla, ¿sabe cuántas veces menciona la palabra Dios? Ninguna. ¿Y cómo? Habla de sexo, no habla de Dios y está en la Biblia. ¿Sabe por qué está en la Biblia? Porque lo creó Dios. Creó Dios. Que dentro de los límites que Él puso de esposo y esposa, el sexo es una creación de Dios. Pero así, la lealtad de amigos, el amor por los niños, la fidelidad conyugal, todo esto podrían ser motivos de nuestras poesías y de nuestro arte, porque tienen una connotación, es verdadero, está relacionado con el principio. Y quiero decirles, creo que necesitamos en el arte una renovación profunda. Por ejemplo, que haya muchos escritores, como fue Tolstoy, Dostoyevsky, o como fue Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos, que era un cristiano comprometido, o como C.S. Lewis, a quien Tolkien le habló de Cristo, que escribió las Crónicas de Narnia, o como Víctor Hugo, que escribió Los Miserables. Escritores cristianos que pueden llevar adelante a través de su arte. Esto tengo como 20 horas para hablar, hermano, pero tengo que terminar aquí esta parte. Así que Dios quiere que entremos, haya muchos artistas cristianos. Hay veces los artistas cristianos son considerados como filopecadores. Si es artista, tiene que ser pecador o muy cerca. ¿Ya? Creo que tenemos que cambiar esta mentalidad y que haya una cantidad de artistas dentro del pueblo de Dios, por lo que voy a decir en un ratito. Voy a hablar la siguiente área y la voy a conectar con el arte, que es las comunicaciones. ¿Ya? Bueno, yo estoy muy contento con los comunicadores, ¿eh? Estoy muy contento. Las radios cristianas, por ejemplo, hacen una buena labor porque conectan al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Tenemos en Chile un par de radios cristianas y hacen una obra muy linda. Pero no puede ser que todas las radios evangélicas sean con evangélicos, para evangélicos, hacia evangélicos, de evangélicos con idioma evangélico. Porque entonces, ¿cómo alcanzamos al mundo? Cuando nosotros preparamos gente en Jucún para ir a las misiones, lo primero que le decimos es que tiene que aprender el idioma para que lo entienda al país donde va. Y hay veces esto no lo usamos mucho en las comunicaciones. Tenemos un idioma que lo entendemos solamente nosotros, pero no lo entiende el resto de la gente. Hoy, hermanos, ya la palabra hermanos, ya acá esta radio es canuta, así que vamos a cambiarla. ¿Ya? Que Dios les bendiga a todos. Amén. Bueno, ok, está bien. Hoy vamos a hablar de la espada del Espíritu. ¿La qué? ¿Usan espadas ahí? ¿Qué es eso de la espada? Y también la propiciación de los pecados. ¿Cuánto? Y también la redención que tenemos. ¿Será una red bank? ¿Eso? ¿Red qué? Y también la sangre del cordero vertida. ¡Matan animales ahí! ¿Qué están haciendo? O sea, nosotros tenemos todo un vocabulario que creemos que la gente lo entiende, pero la gente no lo entiende. Nos alejamos a través de nuestro vocabulario. Tenemos que cambiar completamente eso y comenzar a levantar radios que se conecten con el mundo, que se conecten con la sociedad. No sé si es muy loco lo que estoy diciendo, si es muy tonto, ¿ya? Pero sería interesante tratar de ver, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un programa juvenil en una radio cristiana, ¿no? Un programa juvenil. Ok. Y el programa juvenil, esto pasé 10 años meditándolo para llegar a esta conclusión. El programa juvenil sería muy bueno que lo dirigiera un joven. 10 años, hermano, pensando que lo dirigiera un joven. Número 2, sería bueno que toque temas de jóvenes. Hoy hablaremos, jóvenes, de cuántos ángeles pueden pararse en la punta de un alfiler. ¿A quién le importa eso? Tenemos que hablar del tema de jóvenes. Que la música sea juvenil. Escucharemos la Rapsodia en mi menor de
tiene que ser juvenil. Que tenga un idioma juvenil. Es bacán hacerlo así, ¿cachai? Porque si no, nosotros estamos hablando idiomas que los jóvenes no están entendiendo. Y si tuviéramos un noticiero en la radio, noticias en la radio Ebenezer. Wow. Mañana se inaugura el segundo templo bautista de la Florida. ¿A quién le importa eso? ¿De qué tenemos que hablar nosotros? Tenemos que hablar del coronavirus. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Chile con las residencias hospitalarias. Tenemos que hablar de los problemas económicos que se vienen. Tenemos que hablar de lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro y con Trump allí, y lo que pasó en Europa. Tenemos que hablar de los temas reales de la gente. Claro que lo tenemos que hablar desde una perspectiva bíblica, pero son esos temas. Y a veces nos ponemos como si fuéramos un gueto, hablando cosas que no le interesan a nadie. Entonces no es de extrañar que la gente no nos escuche, porque no tenemos un mensaje acorde a lo que es. Y la televisión, muy interesante, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a empezar con una predicación. Y después adivine, otra predicación. Y después adivine qué viene después. Otra predicación. Y si cambiamos todo esto y empezamos a hacer medios de comunicación que se acerquen a la gente. Nosotros tuvimos con un empresario que se llama Agustín Zamora. Se comenzó un programa de radio y se le ofreció a la radio El Conquistador. Ustedes saben que Radio Conquistador es de ABC1, ¿no? Lo escucha la gente. Cuando se les llevó el programa, la radio dijo, ¿ustedes son evangélicos? Sí. Ah, entonces no, dijo. ¿Por qué? ¿Nos están discriminando? No, dijo. Es que los programas que ustedes hacen son malísimos. Entonces no vamos a tener una radio como esta, programas tan malos como los que hacen ustedes. Así que le dimos un demo, ¿ya? Se le dio un demo para que vieran qué consistía el programa. El programa consistía en lo siguiente. Buscábamos una persona muy popular. En ese tiempo, por ejemplo, por ejemplo, Raquel Argandoña, ¿ya? O, no sé, Diana Boloco. Y le mostramos una serie de preguntas espirituales. Y ellos elegían qué pregunta hacer. Y el programa se llamaba Aló Jesús. Es decir, era como una pregunta que se le hacía por teléfono a Jesús. ¿Ya? Y Jesús contestaba. El programa duraba 2 minutos. Pero era una persona conocida, ¿no? Diana Boloco, qué sé yo, ya se me olvidaron los nombres, ya no veo televisión hace mucho tiempo, pero este tipo de Cárcamo, ¿no? Y por ejemplo preguntaban algo así como, Jesús, dime, ¿qué es el pecado? Y entonces Jesús le decía, mira Diana, el pecado, y le contestaba lo que era el pecado. ¿Ya? Como la gente escuchaba la voz de Diana Boloco, se quedaba a escuchar el mensaje. Venía la respuesta y terminaba diciendo, aló Jesús, aún es tiempo, llámanos al teléfono tal. Eso era el programa. Y Radio Conquistador dijo, sí, ese programa está bien. Y lo aceptaron y lo colocaron. Y duró muchos meses. Y eso, no, formas de innovar, formas creativas en que nos metemos en el área de las comunicaciones. Ahora, ¿por qué el área de las comunicaciones y del arte son tan importantes? Porque tanto una como otra, comunicadores y artistas, son profetas de una nación. Ellos son los que te dicen, los que dirigen el pensamiento de una sociedad. No son los políticos, sino son artistas y comunicadores los que van abriendo camino. Por ejemplo, ellos piensan que la legalización de la marihuana está bien y comienzan a comentarlo entre ellos, ¿ya? Y el resto de las personas de una sociedad no piensan así. Pero si ellos siguen con ese tema y están convencidos de eso, ellos tienen algo que tú y yo no tenemos, que es el micrófono y la cámara, por muchas horas cada día. ¿Ustedes vieron algún matinal
tienen horas, horas, donde te pueden imprimir su pensamiento. Así que una sociedad que por un tiempo no pensó de esa manera, pero que ellos dijeron que la sociedad ya pensaba así, ¿ya? Se adelantaron a su tiempo. En unos años más sí pensará así. Muy posiblemente sí pensará así. Ahora, gracias a Dios, quedó mucho más fragmentado eso, porque la televisión ha ido perdiendo importancia y las redes sociales son las que la han adquirido. Pero todavía, ¿quiénes son aquellos que te van a llevar a la opinión? Los influencers, por ejemplo, los youtubers, los influencers. Aquellos que te van a decir, aún los artistas actuales se levantan como modelos y te dicen cómo hay que pensar. Por eso yo creo que estas dos áreas de comunicaciones y de artes son tan importantes que los cristianos entremos. Con un arte completamente renovado, que dé esperanza. Mire, yo fui a ver, de vez en cuando voy a ver, bueno, veo películas, veo algo de teatro también, y fui a ver una obra que se llamaba Hamelin, que era en contra del abuso sexual de los niños, ya con Juan Carlos Say, bueno, varios artistas conocidos. La verdad que cuando terminó la obra tú no sabías si estaban a favor o en contra, porque el mensaje no era claro. Era tan poco claro que cuando terminó la obra nadie aplaudió, porque nadie sabía que había terminado la obra. ¿Ya? Hasta que ellos se tomaron de la mano, saludaron al público y ahí sí todos aplaudieron. ¡Qué buena obra! Nadie entendió nada, ¿ya? Pero queda cool decir que es buena la obra y que entendieron y dársela de grandes entendidos en el arte. Pero la verdad es que vamos a necesitar un arte que es completamente diferente, que dé esperanza, que dé mensajes claros, que ayude realmente a la gente. Y nosotros tenemos mucho que decir en esto, como cristianos. Ustedes saben que hemos levantado un ministerio de arte que se llama Ciudad de Faroles, ¿ya? Y nuestra idea es levantar toda una red de artistas, que nos comuniquemos, que ya estamos en contacto con artistas de Argentina, ¿ya? Chile y Argentina estamos teniendo mucho intercambio. ¿Y para qué? Bueno, porque lo que deseamos es levantar un arte que realmente impacte la sociedad. Bueno, lo mismo con las comunicaciones. Yo creo en radio cristiana, creo en canales de televisión cristianos, pero creo que tendremos que contestar a las necesidades propias de una sociedad. Bueno, vamos a las dos últimas áreas y luego entramos a la conclusión. Los negocios. ¿Para qué tenemos negocios? Bueno, desde el punto de vista humanista tenemos negocios para ganar plata. Desde el punto de vista bíblico tenemos negocios para glorificar a Dios y ganar plata es la añadidura. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué tenemos que levantar negocios y entrar en el área de la economía? En primer lugar, porque necesitamos evangelizar esa área que está poco alcanzada, el área de los negocios. Y es muy interesante cuando negociantes, empresarios, comerciantes, emprendedores cristianos se convierten en misioneros, porque pueden entender, misioneros al área de los negocios, porque pueden entender los problemas que viven otros que son como ellos, identificarlos y darles el mensaje de acuerdo a su necesidad. ¿Para qué otra cosa más se necesita entrar en esta área? Para levantar negocios que vayan de acuerdo a los paradigmas bíblicos, que sigan los principios de Dios. Porque si tenemos negociantes cristianos que en los negocios no son cristianos, entonces no podemos transformar esta área de la sociedad. Pero si tenemos negociantes que sus negocios están de acuerdo a los principios de Dios, ahí podemos producir una tremenda transformación. Balanza y pesa justa tendrás. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. El que aún jurando en daño suyo no cambia. El que no se apresura a hacerse rico, sino que va paso a paso. Todos son principios bíblicos aplicables a los negocios. Bueno, la tercera razón, la primera era para llevar el evangelio a esta gente. La segunda, para levantar modelos de negocios de acuerdo a principios bíblicos. La tercera y última es para esta gente que está en la área de economía, justamente entiende de economía, sabe cómo dar y recibir.
Y Dios les ha dado una misión también de apoyar financieramente la extensión del reino de Dios. Y esto es muy clave. Hace años atrás vino un empresario a Jucum. Bueno, varios, pero voy a contarles de uno nomás. Él tenía su propio avión particular, vino en su avión desde Estados Unidos a Chile, trajo a nuestro director Loren Cunningham en su propio avión. Tiene que ser un buen avión para hacer todo ese viaje. Además, tenía un helicóptero en su casa para evitar el tráfico, digamos, la congestión vehicular, ¿ya? Porque para los empresarios es muy importante el tiempo, más que el dinero. Entonces, para evitar la pérdida de tiempo, se compró un helicóptero. Y además estaba metido en una cantidad de proyectos, el hombre súper recontra millonario, ¿ya? Y nos pusimos a orar juntos. Y de pronto, en un momento dado, él empezó, Señor, 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 dame más plata. Yo miré y dije, ¿qué? Este es millonario y está pidiendo más plata. Pero qué cosa. Ya me estaba indignando con él. Cuando él siguió hablando, Señor, dame más plata para sostener más ministerios para tu gloria. Y ahí me convertí, hermano. Ahí me entregué a Cristo, me arrepentí de mis pecados, ¿no? Porque el asunto es que fue radical. El hombre, yo me enteré después que ella sostenía 70 ministerios. Y estaba orando para que Dios le diera más plata para sostener más ministerios para la gloria de Dios. Él no tenía amor por la plata. Él oraba para poder de esa manera extender el reino de Dios. Después me enteré que él apoyaba los ministerios más grandes que ustedes se pueden imaginar. Y era el principal apoyador. ¿Ya? Así que, qué maravilla cuando Dios hace cosas de este tipo y usa a los empresarios. El área de los negocios. Uy, esto me gustaría también hablarles mucho. Si quieren que les hable más de esto, tienen que venir a la escuela de Cosmovisión en enero del año que viene, ¿ya? Que empieza el 18, porque ahí hablamos muchas horas de cada una de estas áreas. La última área que voy a hablar es del gobierno, del área del gobierno. Bueno, hay tres maneras de meterse en el área del gobierno. La primera es la oración. De esa ya sabemos, así que no hablemos de esa, hablemos de la otra. No la sabemos mucho. La oración será fundamental. Pero no oración, Señor, bendice al presidente Piñera, amén. Esa oración no. Es grupos de oración que comienzan a orar por cosas muy específicas de gobierno. Muy específicas. Y persisten en la oración y reciben palabra de Dios para meterse en lo que es la segunda forma de entrar en gobierno, que es la palabra profética. Es decir, palabra profética significa declarar principios de justicia. Y cuando declaras principios de justicia a los gobernantes es muy interesante. Posiblemente algunos de ustedes van a ser llamados para dar palabra de Dios a gobernantes, a lo mejor ser consejeros de ellos. ¿Ya? Ser consejeros. Es una muy buena manera de entrar en el área del gobierno, porque mucho de lo que los políticos hacen, lo hacen a través de sus consejeros, de sus consultores. Imagínense tener consultores cristianos. Hace unos años atrás, yo estaba debatiendo leyes ahí en el Congreso, estaba luchando por la ley de defensa de las dos vidas contra el aborto. La verdad que pude hablarle a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La verdad que no me inflaron mucho, quiero decirte. No logré demasiado. Y yo estaba orando al Señor, Señor, esta gente es muy dura porque tiene ya compromisos políticos. Así que no importa lo que le digas, porque ellos ya tienen sus arreglos políticos. Pero ¿por qué no me das un político para evangelizar? Y hay un problema con la oración. Ustedes saben que hay un problema muy grave con la oración, que Dios la contesta. Es un problema grave. Porque cuando tú le pides algo a Dios y Él te contesta, entonces te tienes que involucrar.
Pasaron 2, 3 semanas de esa oración y llegó una persona y me dijo, mira, resulta que una jefa política muy importante, de una ciudad muy importante, la jefa de gabinete, se entregó a Cristo sola y necesita a alguien que la disipule. Y yo sé que tú hablas de gobierno, bueno, cuento corto, empecé a discipularle hace 5 años atrás. Y comenzó a pasar algo muy interesante. Ella comenzó a recibir palabra de Dios. Y en el área de gobierno hay un concepto humanista sobre lo que es gobierno. ¿Qué es política? Le pregunté una vez a la vicepresidenta de un partido muy importante acá en Chile. Y me dijo, política, juego de poderes. Es decir, cómo conquisto el poder, cómo lo mantengo y cómo evito que me lo quiten. Bueno, yo pensé, por eso anda como anda la política. Porque nada del bien común, nada de ayudar a la gente, es conservar el poder. ¿Qué es política de una perspectiva bíblica? Los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todo. ¿Qué es política? Servicio, no es poder. Ahora, si nosotros tenemos un político cristiano que fue educado, así como el profesor que les conté, en una universidad humanista atea, posiblemente él tenga el concepto humanista ateo de política. Y puede ser cristiano haciendo política a la manera atea. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Como aquel profesor de historia que enseña historia desde una perspectiva humanista, atea, y no lo sabe porque fue educado en eso. Y entonces hace una dicotomía, un dualismo en su vida. Pero cuando empecé a discipular a esta mujer y ella empezó a orar, un día vino y me dijo, Ricardo, Dios me habló que yo soy una corrupta. Wow. Dije, ¿por qué tú recibes sobornos? Cosas así. No, me dijo, no recibo sobornos. Pero Dios me habló que cuando uno gobierna para el poder, es corrupta. Yo he gobernado para el poder, he gobernado por los votos, no he gobernado para servir. Y ahora me arrepiento de eso. ¿Y sabe lo que hizo? Reunió todos sus asistentes, unos 80, y les dijo, yo los he maltratado a ustedes, los he controlado, los he hecho pelear entre ustedes para yo conservar el poder. Sus familias no me importaron para nada, porque lo único que me importaba es que ustedes trabajaran para yo mantener el poder. Quiero decirles que eso se terminó porque me encontré con Jesús y Jesús me dijo que esto no va más y que ahora vamos a gobernar para el bien de la ciudad. Y se arrepintió. 45 de sus asesores se entregaron a Cristo. Y hoy tenemos una iglesia en ese lugar, en la municipalidad, porque cambió el concepto de lo que es gobierno. Así que nosotros podemos entrar con palabra de justicia, palabra profética, hablar cuáles son los principios de Dios, como hacían los antiguos profetas. Oh, tendría mucho para decir, pero los profetas eran independientes del poder político. Así que la iglesia jamás debe asociarse con el poder político. Nunca debe quedar debiéndole algo al poder político. ¿Me explico? Tiene que ser completamente fiel a Jesucristo y no a ningún partido político. La iglesia no es de izquierda, no es de derecha, ni es de centro. La iglesia es de arriba, le pertenece al Señor Jesucristo. Y la iglesia no se arrienda ni se vende, no vende sus principios, sino mantiene su rol profético. Y el mismo Natán, el profeta Natán, que le dijo a David, Dios te construirá casa porque ha visto fidelidad en ti, el mismo Natán le dijo, Dios te va a castigar por cuanto adulteraste con Betsabé y mataste a Urías Eteo. ¿Se da cuenta lo que es un profeta? Es alguien que mantiene independencia y es solamente fiel a Dios, fiel a Jesucristo. Así que esa es la segunda manera de intervenir. La tercera y última es, bueno, algunos dicen que los cristianos no tienen que meterse en política, los cristianos en forma individual, ¿no? Como iglesia institución. Yo quisiera mencionar unos poquitos ejemplos de personas que en la Biblia que sí estuvieron en política, en el área de gobierno. Ya voy a mencionar algunos nomás. Moisés,
Josué, Jefté, Sansón, Gedeón, Débora, Barak, David, Salomón, Josías, Ezequías, Nehemías, Esther, José, Daniel. Y esos son los que me acuerdo ahora. ¿Ya? Es decir, que estaba lleno de personas que estaban en el área de gobierno, ya sea ocupando cargos o siendo consejeros, como el caso de José y como el caso de Daniel. Y yo quiero animarles que personas que tengan una vocación por la política, pregunten al Señor. Esto no es del diablo, de ninguna manera, porque Dios, Jehová, reina, y Él quiere comunicarnos sus principios. Salomón pidió a Dios sabiduría, ¿sabe para qué? Para gobernar, para usarlo en política, para gobernar. Y yo creo que Dios quiere levantar muchos hombres y mujeres de Dios, como fue Esther, por ejemplo, que cambió la historia a través de su posición política, como fue Débora, como fue Moisés, líderes políticos, líderes de gobierno, que produjeron tremendos cambios. Pero dos cosas sí quiero advertirles. Primero, estate seguro que es Dios quien te llamó, porque el poder es muy tentador. Uy, voy a ser concejal de acá, voy a ser... ¿Dios te llamó a eso? Porque si Dios no te llamó, esa puede ser tu ruina. Por el segundo consejo que te voy a dar, el que entra en política, entra en el área más difícil, el área donde el enemigo está más fuerte, que es el área de poder. Usted recuerda Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado, las 3 veces fue tentado con poder. Si tienes poder, di que estas piedras se conviertan en pan. Muestra tu poder. Tírate del pináculo del templo, muestra tu poder. Y si postrado me adorares, te daré poder sobre todos los reinos del mundo. Y Jesús dijo, no. Y si usted recuerda, cuando lo quisieron hacer rey a Jesús, dice que él huyó y se fue a solas a orar. La última tentación de Jesucristo no fue María Magdalena, fue el poder. Pero Jesús venció el área del poder. Y creo que los cristianos tendremos que, para meternos en eso, entender dónde nos metemos. Jesús, antes de lidiar con el poder, ayunó 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Imagínense políticos cristianos que ayunen 40 días y 40 noches, que se llenen de los principios de Dios. No, eso sería realmente tremendo. Y también aquellos que tengan un llamamiento a la política, tienen que prepararse espiritualmente y académicamente. Si tienes que ir a otro país a sacar un magíster, un máster, un doctorado, hazlo, hazlo. Si ese es tu llamamiento, hazlo, pero nunca te olvides que el principio de la sabiduría es el Señor. No es todo el máster, el magíster y lo que tengas, sino es la sabiduría que Dios te da por revelación. He terminado aquí las áreas de la sociedad y quiero concluir diciéndote lo siguiente. Les he hablado de compromiso, de la visión, pero a eso hay que sumarle compromiso. La visión es lo que Dios te permite ver para lograr. Y en la Edad Media se decía que las personas que tenían la vocación de Dios eran las que se dedicaban a ser sacerdotes, monjas, misioneros en la Iglesia Católica. Pero cuando los cristianos evangélicos comenzaron, dijeron que había un sacerdocio universal de todos los creyentes. En otras palabras, un paradigma que hay que destruir en la Iglesia es que hay personas que tienen un llamamiento de Dios a ser pastores o a ser misioneros para irse a África, y los demás tienen que vivir su vida normalmente, tranquilos, ir a la iglesia, diezmarnos y hacer estas cositas. Hermano, creo que este es uno de los errores más fuertes que hemos tenido. Porque la verdad, como dice
Pedro y como dice también el libro de Colosenses 3:17, todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto? Que ya no hay una vocación santa, que es ser misionero, pastor. No, no. Todos somos llamados a ser misioneros. Entonces los profesores que están acá, Cecilia y los otros profesores, hoy quiero proponerles que renuncien a ser educadores y se conviertan en misioneros a la educación. Lo cual significa que no es que renuncien a su trabajo ni a su profesión, sino que hay un cambio de chip. Y dice, esto no es más mi trabajo, ahora es mi misión. Soy una misionera, un misionero en el área de la educación. Y a los abogados, que sean, o a los que van a estudiar abogacía, misioneros en el área de la justicia. Y a los doctores, médicos, enfermeras, matronas, misioneros en el área de la salud. Y a los mecánicos, misioneros en la mecánica, y a las amas de casa, misioneros para el hogar, y a los comunicadores, misioneros en el área de la comunicación, y a los científicos, misioneros en el área de la ciencia, y empezamos a movilizar al pueblo del Señor en Cristo Jesús. Y eso es lo que va a producir una transformación en la sociedad. Que nos hemos metido en todas las áreas. Pero para eso se necesita una entrega total a Jesús. La visión no es suficiente. La visión es el panorama que tienes. Pero ahora hay que entrar por la puerta. La visión es lo que estás viendo, pero lo puedes ver como espectador. Ahora tienes que meterte como actor, como jugador, como participante, como protagonista de esta historia en el área que Dios te está llamando. Y eso significa compromiso. ¿Qué es compromiso? Entrega total a Jesucristo. ¿Quiere decirle esto a Jesús hoy? Vamos a orar en un minutito. Decirle, Señor, yo quiero ser un agente de transformación. Ser un misionero en estas áreas que Ricardo habló o en otras. Misionero a los niños, misionero a los mendigos, misionero a los adultos mayores, misionero a los presos. Aquello que Dios te llama. Pero escucha, el llamamiento no se espera. El llamamiento se busca. El llamamiento no se espera. El llamamiento se busca. Y cuando tú tienes un llamamiento que en la mayoría de los casos va a coincidir con tus habilidades naturales que Dios te dio al nacer y que tú estás estudiando, no estás estudiando una carrera, estás teniendo una vocación. La palabra vocación es un término que usaban los cristianos. Significa llamado, llamado. Es un llamado que Dios te ha hecho, pero no es para tu gloria ni para ti mismo. Es para avanzar al reino de los cielos. Y tú hoy le dices, Señor, ¿en cuál de estas áreas yo voy a estar involucrado? ¿Cómo puedo yo meterme en estas áreas? No solamente en las 7 que he descrito, sino en cualquier área, donde Dios te lleva a ser un agente de transformación, como fue William Wilberforce, que terminó con la esclavitud, o como fueron aquellos cristianos que terminaron con la matanza de niños, o como fue Florence Nightingale, que creó la carrera de enfermería. Yo quiero ser un agente de transformación, y para eso me comprometo 100% contigo. Vamos a orar. Vamos a orar y hacer dos cosas. Define. Pregúntale al Señor, Señor, ¿en qué área voy a ser misionero? Puede ser que Dios te llama a ser una misionera transcultural, ¿ya? Que te está diciendo, quiero que vayas a África. Pero también podría decirte, quiero que vayas a San Antonio, quiero que vayas a Viña, quiero que vayas a Santiago. Porque el llamamiento no es si tengo llamamiento, todos tenemos llamamiento. El llamamiento es decirle al Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso es preguntar por el llamamiento. Todos tenemos un llamamiento. No preguntes, ¿tendré un llamamiento? Sí lo tienes. Todos los cristianos tenemos un llamamiento. Lo único que hay que preguntarle al Señor es ¿dónde? ¿Será en África, en Asia, en Chile? ¿Cómo? ¿Será como misionero o será como
como peluquera, misionera peluquera, como misionera psicóloga, como misionero dentista, como... ¿Cuándo? Señor, me voy a preparar para que en el momento justo que tú me digas, este es el momento de irte a otro país o de quedarte acá, pero todos somos misioneros. Tienes que tener el concepto de misión y decirle, Señor, yo me entrego completamente a ti. Señor, lo hago para tu gloria. Yo quiero, Señor, ser este agente de transformación. Y oramos, Espíritu Santo. Dile al Señor esto. Este es el área donde quiero ser un agente de transformación, donde percibo tu llamado. Y también me comprometo, entrega total para cumplir ese llamado. Visión que no tiene compromiso es una pura ilusión. Es un sueño. Nunca se va a lograr porque no hay compromiso. Compromiso significará una vía de oración, de búsqueda de la santidad. Ninguno es santo, perfecto, pero buscamos la santidad, avanzamos en eso. De compromiso a la gran comisión, de llevar el evangelio a cualquiera de estas áreas. Oh Espíritu Santo, toca cada corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Agentes de transformación. Guardemos unos segundos así, en silencio. Gracias, Espíritu Santo. Ahora tomamos de tu gracia y de tu poder para convertirnos en agentes de transformación, Señor. Ahora quisiera preguntarles, quisiera dar la oportunidad que tú puedas abrir tu micrófono y le digas delante de todos. Es muy importante lo que uno dice con su boca. Que tú le puedas decir, Señor, yo voy a ser un agente de transformación en esta área y me comprometo a eso. Una frase. Puede ser en más de una, quizás en 2 áreas. Pero es muy importante que cuando lo digas, te olvides de todos nosotros y se lo digas al Señor. Nosotros vamos a ser testigos, pero se lo vas a decir al Señor. Así que puedes levantar tu mano o abrir tu micrófono y yo te voy a señalar, o directamente puedes hablar y decir, yo quiero ser un agente de transformación en el área de educación o de trabajo con niños o de lo que sea. Muy bien. ¿Quién quiere comenzar? ¿Susana? Sí, yo quiero comenzar. Muy bien. Señor, yo quiero ser un agente de transformación en salud y en el ministerio infantil. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Susana. Dios te bendiga. ¿Quién más? Amén. ¿Quién? Háblenlo nomás. Yo, Señor, yo quiero ser un agente de transformación en el área de gobierno. Te doy gracias porque yo ya estoy ahí y te pido, Señor, que tú sigas afirmando mis pasos en esta área. Amén. Amén. ¿Qué haces tú, Paulina? ¿En dónde Trabajo estás? en la municipalidad de Coronel. Ah, gloria a Dios. Coronel necesita un alcalde cristiano, Sí. pero verdaderamente cristiano y varios concejales, porque tiene muchos cristianos allí. Sí. Oremos por eso también. Pero qué bueno que estás allí. Gracias, Señor. Gracias. ¿Quién más? ¿Sí? Háblanos más. Señor,
Yo quiero ser agente de cambio en el corazón de los niños, bendito Padre. Que tu gracia, Señor, sea sobre mi vida, Padre, para poder llegar, Señor, a sus corazones, Señor, y mostrarles de tu Amén. amor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Cecilia. ¿Alguien más? Puede abrir el micrófono más y hablar. Sí, Bastián. Señor, yo me comprometo a ser un agente de transformación en mi universidad, en la industria musical y en tu iglesia. Gracias, Señor. Amén. ¿Tú eres músico, Bastián? Sí, estudio producción musical. Producción musical. Amén. Gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir algo? Háblelo nomás porque no les veo. Pastor. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué está hablando? ¿Me escuchas? ¿José? José, muy bien. Te escucho, José. José Banda. José Banda, el mismo. ¿Se me escucha Muy bien, cierto? Sí, perfecto. Sí. Yo quiero declarar en el Señor que quiero ser un agente de transformación en el área de la barbería. ¿En cuál área? Barbería. No te escucho. Barbería. Barbería. Muy bien. Barbería, ¿sí? Sí. De barba. Sí. Gloria. ¿Tú sabes, José, que en las barberías, en los lugares de masajes, es donde la gente más se abre? Sí. Es una increíble oportunidad. Sí. Tremenda oportunidad. Gloria a Dios, te bendiga también. ¿Qué más? Amén. Vamos a dar lugar a 2, 3 más y vamos a terminar. Sí. ¿Alguien más quiere hablar? Yo. El Señor está en mi corazón hace rato y yo también quiero hacer una declaración de que también quiero impactar un área de la sociedad que para mí es nueva y va a ser La Serena, donde Dios me está llamando a trabajar con los universitarios. Así que quiero tremendo. En esa área de la sociedad. Los universitarios serán muy claves en la transformación de un país. Yo sueño con ministerios, muchos ministerios universitarios. Gracias, Carolina. ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo? Diga, háblelo nomás, porque no les veo a todos ya. Sé que agarra el micrófono y lo abre y lo dice nomás. Ya, yo quiero decir algo. Señor, yo quiero ser un agente de transformación en el área de la discapacidad. Ah, muy bien. Con niños con capacidades especiales, Niños digamos. y adultos, que soy fonoaudióloga. Entonces ya trabajo en una fundación con personas con síndrome de Down. Entonces estoy como pensando con eso. Gracias, Geraldine. Muchas gracias. Bueno, el último que y después vamos a orar. ¿Alguien más quiere decir? Señor, yo quiero ser un agente de transformación en el área de las finanzas. Amén. Siempre ha estado en mi corazón en el apoyar a los misioneros porque son valientes, porque son atrevidos. Y siento que yo no tengo esa valentía, pero sí con mis finanzas quiero apoyar este ministerio, la extensión del reino, de tu reino, Señor. Qué tremendo. Amén. Dios te bendiga, Carolina. Gracias. Bueno, vamos a dar al último o a la última que quiera decir algo. Yo quiero comprometerme a que voy a ser un agente de transformación en gobierno y en educación. ¿Por qué en gobierno estás involucrada en alguna manera en gobierno? Estudio Derecho. Ah, estudias abogacía. Vamos a ser colegas entonces. Muy bien. Espero algún día. No, sí, lo vas a hacer para la gloria de Dios. ¿Está bien?
Oremos Amén. juntos ahora. Tú le puedes, todos ustedes, podemos ir diciéndoles al Señor, no hay tiempo para todos, pero podemos ir diciéndole al Señor, Señor, yo me comprometo en tal área. Y si tú no tienes un área definida, puedes decirle ahora, Señor, tráeme tu revelación. ¿A cuál área o a cuáles áreas yo tengo que comprometerme para ser un misionero, un agente de transformación? ¿Ya? Dile esto mientras que oramos. Espíritu Santo, muchas gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que está aquí. Gracias por los diferentes oficios y profesiones. Gracias por todos los que se convierten en agentes de transformación. Pido, Señor, que esto perdure, persevere a través del tiempo. Y que aquellos que están orando, Señor, ¿dónde tengo que ser un agente de transformación? ¿Cómo tengo que hacerlo? Señor, ¿cuándo? Que tú traigas tu revelación, aún a partir de esta noche, y tú lo vayas confirmando a través del tiempo. Muchísimas gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridas. Dios les bendiga. Gracias, Carolina, por la invitación. Y también Gracias, Roberto.